Hablaremos de los capuchinos de Trinidad. Atención, vamos a ubicarnos al norte de Venezuela, ahí donde desemboca el río Orinoco, ese vasto delta que tiene el río Orinoco. Allí hay unas cuantas islas, están Guadalupe, la Dominica, la Martinica, Santa Lucía, Barbados, Trinidad y Tobago. Y la de Trinidad me parece que es la grandota, ¿no? Bien, vamos a contar algo que sucedió allí, en esa isla que después de muchas disputas estaba bajo el dominio español. A fines del siglo XVII, Trinidad era una isla que no le interesaba a nadie. Habían pasado por allí varias expediciones buscando el dorado, pero como el dorado no estaba allí, seguían de largo. Los soldados españoles que cuidaban el lugar vivían como náufragos, únicamente preocupados por la supervivencia y mezclados con los indios arahuacas, que eran más bien pacíficos. El reino, la corona, no enviaba ayuda. Llegó un momento en que ningún hombre quería ser gobernador de aquella isla. El Consejo de Indias había presentado al rey los nombres de 2 personas. Se propuso primero a don Lorenzo de Cienfuegos, pero cuando don Lorenzo fue avisado, presentó sus excusas al rey. Le dijo: mire, discúlpeme, pero no puedo. Otro fue Francisco de Santillán, que también se negó a gobernar en un lugar tan hostil, visitado por bucaneros con cierta frecuencia, y también por los indios caribes, que eran temibles particularmente por sus costumbres culinarias. Solían servir como plato central a un señor. Eran un poco antropófagos. Nunca se había hasta entonces despreciado un nombramiento de tal naturaleza, es decir, en ningún otro lugar se rechazaba un título de gobernador. Aparecieron entonces algunos que sí se interesaron por poner el pie en la isla. Eran unos monjes capuchinos que propusieron al rey evangelizar a los arahuacas y gestar allí una especie de teocracia. A falta de funcionarios reales, Trinidad iba a ser una extensión de la iglesia. Al cabo de menos de un año de que se promulgara el decreto real para el establecimiento de una misión en Trinidad, llegaron hasta allí los primeros capuchinos. Pronto se escribió al rey sobre los felices comienzos, la gran cosecha que podría esperarse y la multitud de almas que debían ser salvadas. Todo eso le pusieron los capuchinos al rey en una carta que le escribieron. Pero esta sensación optimista duró poco. Digo optimista cuando todavía no se había inventado esa palabra. Los misioneros empezaron a trabajar en la evangelización, pero no tenían muchos resultados, no evangelizaban a nadie. Cuenta la crónica que los arahuacas se morían de risa ante los procedimientos de los capuchinos y después repetían los ritos casi como un paso de comedia. Los misioneros pensaron que habían llegado precipitadamente y que no llevaban todo lo necesario y por eso no se les convertían los arahuacas. Entonces pidieron que le enviaran campanas, es decir, cosas para hacer algunos movimientos más bien fastuosos, ¿no? Y ornamentales. Así que pidieron a España que le mandaran una campana para llamar a la oración, incensarios, candelabros, vasos para los óleos y velas, pero no les llegó nada. Entonces empezaron a trabajar en la construcción de misiones rurales y empezaron también a levantar iglesias, cosa que hacían con el trabajo de los propios arahuacas, que después, según pensaban ellos, deberían marchar a esas iglesias a venerar sus propias construcciones. Pero los indios no lo toleraron mucho y se produjo una rebelión. Y fue la última rebelión india de Trinidad. Con ese estallido, Trinidad tuvo sus primeros mártires cristianos y también su primer milagro. Parece que estaban construyendo una iglesia en una de las misiones y había 2 indios que trabajaban bajo la supervisión de un monje y un carpintero, ambos españoles, ¿no? Entonces los indios no entendían algunas explicaciones y al monje le dio la impresión de que lo hacían a propósito, que se hacían los que no entendían. Entonces los retó. Y uno de los indios le dio un palazo al monje y el otro acuchilló al carpintero. Y a continuación
todos los indios supuestamente convertidos, que se hacían los convertidos, pero no estaban, arremetieron contra los capuchinos y los mataron a todos. No quedó ni uno. Y los enterraron, o fueron enterrados después, qué sé yo, en los cimientos de la iglesia en construcción. 60 españoles que vivían en una fortificación cercana también fueron muertos por los indios. Muy bien, desde la Guayana, que era una gobernación vecina, no se pudo enviar ayuda inmediatamente. Pasaron 2 meses hasta que llegaron los primeros capitanes de infantería con unas tropas. Bueno, esas tropas empujaron a los indios rebeldes hacia el mar. La batalla definitiva tuvo lugar en la costa atlántica de Trinidad. Todas las costas de Trinidad son atlánticas, pero bueno, está bien porque... porque desemboca el río. Está bien. Está el mar Caribe que establece allí también. En fin. Bien. Y más precisamente en el Cabo Galera, que era un lugar que había bautizado Colón, porque lo vio de noche y le pareció a Colón cualquier cosa, le parecía a cualquier otra, ¿no? Digo porque vio unos ciertos bichos que hay por ahí y le pareció que eran sirenas. Bueno, a este cabo le pareció que era una galera en el sentido de un barco, ¿no? Una embarcación. Y así bautizó aquel cabo. Y allí fue donde lucharon los indios contra las tropas que se habían enviado. Allí se ahogaron muchos, otros fueron capturados, otros fueron fusilados y otros fueron arrastrados hasta el fuerte San José y después ahorcados. Las cabezas y las manos de estos indios fueron expuestas en la plaza del fuerte. Un año después fue al asentamiento de la misión una misión oficial. Al desenterrar los cadáveres de los monjes de los cimientos de la iglesia, descubrieron que estaban intactos y que salía sangre de sus heridas. Entonces se los expuso en las paredes incompletas de la iglesia, y fue precisamente con ese milagro que, según la crónica española, empezó la conversión que antes no había funcionado con los capuchinos vivos. Y cuando los indios vieron semejante milagro dijeron, bueno, vamos a convertirnos, porque algunos escépticos, desde luego, explican esa conversión por otra cosa. Por ejemplo, la presencia de ejércitos temibles. Si no te convertías, te liquidabas. Así que, bueno, sea por haberse impresionado ante el milagro o por haberse asustado ante las tropas españolas, se convirtieron los malos arahuacas. Alguien escribió un poema sobre estos acontecimientos. Se llamaba Romance muy doloroso, y es la única pieza literaria que escribieron los españoles en Trinidad. Fue rápidamente olvidada, y la gente que había oído hablar de ella solo recordaba que no era muy buena. Después de la muerte de los indios rebeldes, los colonos españoles presionaron al rey para servirse de mano de obra. De modo tal que en el siglo XIX los indios prácticamente desaparecieron. Un descendiente de arahuacas fue quien, allá en 1885, sirvió de guía a un misionero dominico hasta el lugar de la matanza. Según dijo el dominico, era una tradición india, de los indios ya convertidos, ¿no?, que los jueves y los viernes santos se oyeran cánticos en medio del monte y voces de españoles rezando. Así que eso es todo lo que tengo que contarles sobre la isla de Trinidad, este lugar que a nadie interesaba y que vino a dar lugar a tanta matanza, a tanta violencia y a tanto supuesto milagro. Así que ¿a quién se lo quiere dedicar? A todos aquellos que... A todos aquellos. A todos aquellos, sí. A todos aquellos que estamos esperando un milagro para convertirnos. Sí, yo a los indios directamente. Está bien. Bueno. Sí, pero un milagro, Un milagro en serio. Un milagro en serio. No, en serio. Por eso. Medio sospechoso. No, este milagro... Bueno. Por ese milagrito no nos convertimos. No, yo estaba con ganas de convertirme. Cuando empecé, y le digo, cuando empecé a leer... Sí, estaba medio convertido usted. Ya estaba medio convertir. Sí, yo lo estaba mirando. Y ahora me dieron ganas de convertirme en lobo. Lobizón. Bueno, sí. Bueno. Bien. Usted se preguntará con qué vamos a ilustrar esto. Yo también me lo preguntaré, pero ahora se lo voy a contestar.
Vamos a escuchar, ya que se trata de un lugar bajo la influencia de Venezuela, si bien ahora es Trinidad y Tobago, ¿no? El vals venezolano, ¿qué número será? ¿Qué número es? 3. Nada menos que de Lauro, ¿no? Los valses venezolanos de Lauro son venerados por todo lo que alguna vez tratamos de estudiar la guitarra en serio, ¿no? Bueno, y lo teníamos por Juanjo, no, pero lo toca Camilo Silbert en guitarra, ¿eh? Naturalmente es un vals para guitarra, ¿en qué lo va a tocar? Adelante, Camilo, disculpe.